Muy buenas, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión trabajaremos en una pequeña explicación sobre la utilización de POM para la realización de la técnica de PERT-CPM para la evaluación de proyectos y la determinación de las rutas críticas. Existen diferentes elementos que podríamos considerar al momento de trabajar en POM para su desarrollo. En este caso, vamos a recordar ciertos elementos necesarios antes de desarrollar el ejercicio. ¿Esto con qué motivo? Bueno, para poder recordar algunos elementos básicos de la administración de proyectos para su interpretación. Debemos de recordar en la administración de proyectos que existen elementos básicos para un proyecto. ¿Cuáles elementos básicos existen para un proyecto? Bueno, que tiene un fin último, un objetivo. Este objetivo se va a conseguir o se consigue mediante la realización de diferentes actividades. Estas actividades deben de estar claramente analizadas, planteadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada una de estas actividades pues contempla diferentes características muy importantes. Estas características de las actividades son las mismas características del proyecto, es decir, las características de un proyecto son heredadas a las actividades. ¿Y cuáles son estas características del proyecto? Bueno, que tiene un fin último, está construido o se logra mediante algunas actividades, entonces el proyecto se logra por actividades y las actividades se logran mediante la realización de tareas. Estas actividades deben de estar secuencialmente organizadas, deben de estar estructuradas de forma tal que tengan una secuenciación, es decir, quién va primero, quién va después de otra, cuáles dos o tres se tienen que terminar antes que se inicie otra, y así sucesivamente. Si esto no se tiene, es difícil porque si no se perdería la estructura propia de el proyecto, ¿verdad? No se haría bien, ¿verdad? También todas las actividades tienen asociado un tiempo de realización. Un proyecto no es para siempre, es un proyecto tiene un inicio y un fin, por lo tanto cada actividad tiene un inicio y un fin. Además, se tienen que identificar los costos. Cada proyecto tiene un costo definido, por lo tanto, cada actividad tiene un costo definido. Aparte de los costos, pues hay otros recursos que se requieren y se necesitan al momento de la realización de un proyecto o una actividad. Mano de obra, equipamiento, subcontratos, maquinarias, etcétera, ¿verdad? Entonces se necesitan otro tipo de recursos. Y otro elemento importantísimo que tienen los proyectos desde su punto de vista conceptualización es responsables. Un proyecto tiene un responsable, una actividad tiene un responsable. Entonces obsérvese cómo estas características propias que tiene cada proyecto son trasladadas a cada uno de las actividades. Después de tener todo esto definido, ya podríamos a la programación del proyecto, ¿verdad? Claro, entiéndase que esta explicación es un elemento básico inicial de programación
control y supervisión de un proyecto, ¿verdad? Recordando que existen miles de herramientas más, ¿verdad? Un montón de instrumentos más, el nivel de profundidad, elaboración, complejidad. En esto es una pequeña introducción a la administración del proyecto. ¿Qué otros elementos tenemos importantes que conocer a este momento? Pues claro, la técnica del PERT-CPM, o la técnica de revisión y evaluación del programa, y de la ruta crítica, aunque son dos instrumentos independientes, son dos herramientas independientes, típicamente se trabaja de forma conjunta. ¿Por qué? Porque elementos de uno y otro son complementos y son interpretables entre ellos. ¿Ok? Debemos de analizar diferentes elementos. Estos dos instrumentos nos permiten, sobre todo, programar, supervisar, controlar un proyecto, tanto grandes y pequeños, y sobre todo su seguimiento. En el PERT pudiéramos realizar el análisis del tiempo y la programación del proyecto mediante dos tipos de tiempos. El tiempo determinístico, en el cual se define de forma previa un tiempo establecido, es decir, un tiempo único que se conoce, que no sufre variaciones y es el mismo. Pero pudiéramos tener un segundo tipo de tiempo, que es un tiempo probabilístico o de estimaciones, en el cual toma en cuenta tres tiempos: un tiempo pesimista, un tiempo optimista y un tiempo más probable. ¿Ok? Para la construcción de PERT-CPM se tienen que tener en cuenta diferentes elementos. Tomamos claro que aquí está la teoría si lo fuéramos a hacer como dice uno, a mano, mas sin embargo sabemos que acá vamos a utilizar software que nos facilitará los cálculos y el dibujo del mismo. Por lo tanto, acá es importante, sin embargo, es la interpretación y de los conceptos que requerimos aprender. Entonces, vimos que debíamos inicialmente tener un proyecto definido con todas sus actividades. Además, debemos de decidir cuál es el orden secuencial y de precedencia de las actividades. Es decir, cuál actividad va primero que otra, cuál actividad hasta que no concluya una no puede iniciar la otra. Esto es importantísimo para la determinación del tiempo total del proyecto, la definición de las rutas críticas y el tiempo máximo de duración del proyecto. Deberíamos dibujar la red, es decir, la visualización gráfica de cuáles serían los nodos o cómo sería la secuenciación de estas actividades, la asignación de tiempos y costos, ¿verdad? En el caso que debiéramos analizar el costeo del proyecto en su realización o en su efecto, las estimaciones de tiempos de término de un proyecto. Vamos a definir la ruta crítica, que por definición la ruta crítica va a estar conformada por aquellas actividades que se les va a conocer como críticas. Y críticas van a ser aquellas actividades que no tengan holgura, es decir, su holgura sea cero. Por lo tanto, la sumatoria de los tiempos de las actividades críticas que conforman la ruta crítica es el tiempo total de realización del proyecto. La construcción de la red, diagrama de Gantt y de PERT nos permitirá supervisar y controlar el proyecto. ¿Ok? Acá existen elementos importantes en cuanto al concepto de la ruta crítica. ¿Qué dice? Que dice lo siguiente: una actividad crítica es la que no tiene holgura. Por lo tanto, si todas las actividades que están dentro de la ruta crítica son críticas, significa que el atraso de una de esas actividades atrasaría el tiempo completo de realización del proyecto. Y si una actividad crítica
se termina anticipadamente, puede ser que reduzca el tiempo total del proyecto. Más sin embargo, se tendría que observar la relación que tiene con respecto a alguna otra que no afecte esa reducción del tiempo total del proyecto. ¿Y por qué esto? Porque aquellas actividades que no son críticas, es decir, tienen tiempo de holgura, significa que este tiempo de holgura es un tiempo que tiene esa actividad que se podría retrasar por esa cantidad de holgura sin afectar el tiempo total del proyecto. Más sin embargo, una actividad no crítica, es decir, que tiene holgura, se retrasara por un tiempo mayor al tiempo determinado como holgura, esta se convertiría en actividad crítica y se tendría que observar cuál es el atraso que provocaría al tiempo total de entrega del proyecto. Por lo tanto, entre las preguntas más importantes y respuestas que nos da la técnica PERT-CPM es cuáles serían, ¿verdad? Podríamos ver muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son las rutas, cuáles son las rutas críticas de un proyecto? Pueden haber múltiples rutas críticas. Podríamos observar el tiempo máximo de duración del proyecto. Podríamos observar cuáles tienen holguras. Y así sucesivamente. También nos da respuesta en cuanto a la determinación del tiempo, de la actividad posible, si se trabaja con tiempos estimados, es decir, con 3 tiempos, o el tiempo total del proyecto, si es del caso. Al poder definir nosotros el tiempo completo del proyecto o término del proyecto, podríamos definir tiempos de entrega, fechas de entrega, posibles multas o retrasos a los proyectos, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá comenzaríamos a observar si pues la programación del proyecto pues cumple con las necesidades de la organización. Si no, pues tendríamos que buscar la forma de obtener mayores recursos o redefinir la estrategia del proyecto, planificar recursos para reducción de tiempos, conseguir más recursos financieros para la mayor cantidad de no sé, maquinaria para reducir los tiempos o mano de obra, etcétera, ¿verdad? Para poder cumplir con necesidades. Entonces, ¿qué corresponde después de recordarnos estos términos? Sería importante en este momento realizar un ejercicio corto. Vamos, pero antes de realizar el ejercicio, que pues por acá podemos tener diferentes ejercicios que lo tienen en la literatura, recordemos diferentes elementos. Todo proyecto va a estar conformado por actividades y las actividades van a estar con una lista de predecesoras. ¿Qué significa esto? Significa que ¿quién debe terminarse antes del inicio de la actividad? Por decirlo acá. La actividad A, que es construir componentes, no tiene predecesora, es decir, A inicia o puede iniciarse desde el inicio del proyecto, igual que pasa con B. Pero veamos qué pasa con C. C no se puede iniciar hasta que A se termine. Es decir, yo no puedo iniciar C hasta que A se hubiese terminado. Igual pasa con D. D no puede iniciarse hasta que concluya B. Veamos el ejercicio de G. G no se puede iniciar hasta que D y E no se realice. Esto significa que hay una secuenciación de actividades y hay una lista de predecesoras. Ahora, nosotros debiéramos dibujar la forma de las rutas, de cómo iban cada una estructurada. El software nos va a ayudar a construir esta red,
¿verdad? Pero acá vemos que hay varios inicios, varios caminos, ¿verdad? Obsérvese aquí donde podemos decir que F y E no la podemos iniciar, ¿verdad? Acá F y E, ¿verdad? No la vamos a poder iniciar, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? Hasta que de una u otra forma el, el proyecto se nos determinada. Y H no va a poderse, o H no va a terminar, ¿verdad? No se va a iniciar, perdón, hasta que F y G no estuviese terminado, ¿verdad? También vamos a recordar con respecto a los tiempos. Recordemos que podríamos trabajar con tiempos determinísticos, es decir, se conoce el tiempo propio y exacto de la actividad, o bien podríamos tener estimaciones debido a la incertidumbre que se tenga en los tiempos de entrega para cada una de las actividades, ¿verdad? Entonces puede ser que exista esa situacionalidad, ¿verdad? ¿Por qué se dice que los tiempos de entrega de forma estimadas a un tiempo de una distribución beta? Pues bueno, lo que se trata es que pues tenemos un tiempo optimista, es decir, o sea, en las mejores de las condiciones, el tiempo más pequeño, ¿verdad? Que podríamos realizar, el tiempo en las mejores características pudiéramos llegar. Pero tendríamos un tiempo B, un tiempo pesimista, en el peor de los casos, el tiempo más largo de duración, ¿verdad? Pero también tenemos un tiempo más probable, el M. ¿Qué es este tiempo más probable? Es el tiempo en el cual nosotros podríamos ver que es el tiempo de mayor probabilidad de realización. Si esto lo observamos en una distribución, podríamos observar que tenemos el tiempo optimista, pesimista y el más probable. Entonces se saca una distribución, como hemos hablado, tipo beta, similar a una triangular. En realidad lo que se hace es que se suma un tiempo optimista, 4 tiempos más probables y un tiempo pesimista y dividirlo entre 6. Entonces estamos sacando el tiempo estimado o esperado para la actividad. Es decir, tomamos en cuenta un tiempo pesimista, un tiempo optimista y 4 tiempos más probables. Desde la ciencia de la estadística, pues al tener estos tipos de cálculos, pues vamos a tener una varianza y una desviación estándar, entendiéndose que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza como tal, ¿verdad? Que esto es también importante a un momento de medición probabilística de tiempos, que es muy importante, que es tema de probabilidad estadística, que es pues la aplicación de la probabilidad de ocurrencia de un evento. Entonces rápidamente se puede observar que, por ejemplo, tenemos, si vamos a sacar el tiempo esperado de la actividad A, sumo un tiempo optimista, 4 tiempos más probables y un tiempo pesimista. Es decir, sumo el total de ellos, ¿verdad? 1 por 4 más 1, ¿verdad? De los tiempos. Entonces sería 1, 2 por 4, 8, 9, más 3, 12. 12 entre 6 serían 2. Entonces el tiempo esperado para la actividad A sería 2. Y así sucesivamente su correspondiente varianza. Este es el otro término que teníamos que aclarar.
Ahora debemos de buscar la ruta crítica, que es la ruta más larga. Lo que pasa es que para crear la ruta más larga o antes de buscarla, vamos a tener que calcular si cada actividad tiene o no tiene holgura. Para lo cual debemos de calcular la red y la construcción del CPM. Acá tomamos el dibujo de la red y la configuración donde tenemos la actividad junto con su tiempo esperado. Y tendremos que calcular los tiempos de inicio más cercanos, los tiempos de terminación más cercanos, los tiempos de inicios más lejanos y las terminaciones más lejanas. ¿Qué son estos? Bajo toda circunstancia es cuánto partiría yo en los tiempos de inicio más cercanos, partiendo cuando yo puedo iniciar lo más pronto posible, más el tiempo de entrega. Sería la terminación más cercana. Y el inicio más lejano sería aquel tiempo en el cual afectado podría iniciar más tardíamente, por lo tanto, sumando su tiempo de entrega, tardaría lo más lejano posible. ¿Ok? Acá la forma como se coloca dentro del dibujo y su respectivo cálculo, ¿verdad? Los inicios cercanos sería el inicio más próximo más el tiempo de entrega sería la terminación más lejana. Y de forma inversa, cuando retrocedemos para su cálculo, los tiempos lejanos, términos lejanos, sería menos la resta de t, serían los inicios más lejanos. Esto lo podrán repasar acá en la teoría y en el libro y presentación para su revisión. El software nos permitirá su cálculo, donde podemos observar que realmente los inicios, los cálculos de digamos, inicio más cercano, si inicio es 0 y es 0, y el término más temprano sería 0 más 2 que el tiempo de duración. Y así sucesivamente. Aquí los colocaríamos. Si estamos en 0, 0 más 2, 2. ¿Cuál es el inicio más cercano ahora? 2. 2 más 2, 4. Como este aquí termina en 4, estas dos se inician en 4. 4. 4 más 4, 8. 4 más 3 en 7. Pero veamos el caso de 13. 13, ¿cuál sería el tiempo más cercano de inicio? ¿Verdad? ¿Cuál sería el tiempo más cercano de inicio? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos que escoger el tiempo más largo. ¿Por qué? Porque por definición dice que H no puede iniciar hasta que estas dos estén terminadas. ¿Y cuál es la que marca el término? La que tiene 13 semanas de duración, porque aquí vamos con 13, vamos terminando en 13. Por lo tanto, el inicio más cercano de esta sería 13. 13 más 2, 15. 15 sería entonces el término o el tiempo total o final de este proyecto. Ahora, debemos de buscar los tiempos más lejanos, que es exactamente la misma estrategia que se hizo anteriormente, pero con la línea de los tiempos. Entonces, vamos por la línea de abajo y vamos caminando hacia atrás. Entonces, acá terminamos en 15. Entonces tomamos en 15. Es la terminación más lejana, que es 15, es la más lejos. 15 menos 2, 13. 13 es el término más
corto o el término que esta terminó, por lo tanto estas dos inician o terminan en 13. 13. 13 menos 5, 8. 13 menos 3, 10. ¿Verdad? Obsérvese en este caso. Ella tiene dos ingresos, 10 y 4. En este caso escogemos el más corto. ¿Por qué? Porque nos diría que es el tiempo más lejano, de inicio más lejano posible que yo podría tener. Entonces, escojo el 4. Entonces coloco el 4, 4 menos 2 es 2, 2 menos 2 son 0 y aquí debieran de terminar en 0. Entonces, ¿cómo se calcula la ruta crítica? Es buscar las diferencias que existen, ya sea entre los tiempos más cercanos o los tiempos más lejanos, ¿verdad? Entonces, se puede calcular de estas dos formas. Si lo vemos por acá, veámoslo primero en el cuadro. La forma más fácil es observarla en estos dos. Si son iguales, significa que no hay holgura. Aquí hay holgura 0, holgura 0. Aquí tengo una holgura de 10, de 6. 10 menos 4, 6. 4, 4, 0, no tengo holgura, no tengo holgura. 1 menos 0, sí tengo holgura. 4 menos 3, sí tengo holgura. Acá no tengo holgura. Entonces, yo marco cuáles son aquellas actividades que tienen holgura. Y esto lo vamos a poder ver las holguras, ¿verdad? Sacamos los tiempos más cercanos, los inicios más lejanos y sacamos sus holguras. Si no tiene holgura, es crítica, ¿verdad? Es crítica. Y siguiendo la red, veríamos cuál es el camino más largo. Entonces veamos que aquí tenemos varias rutas críticas, ¿verdad? Varias rutas. 2, ¿verdad? A, C, E, G, H. Esta ruta es la crítica. Y si usted suma los tiempos, serían 2, 4, 6, 8, 8, 13 y 2, 15. Entonces ese sería el tiempo que tenemos nosotros, ¿verdad? De tiempo término del proyecto. Y la ruta crítica nuestra sería ACEGH, que es uno de los caminos que se pueden seguir. Si usted observa, usted también puede haber seguido los caminitos ACFH. También tengo otro camino ACEGH. También tengo otro camino BDGH. El que tenga el tiempo más largo también es la ruta crítica. Y esa sería las que son críticas. Esa es otra forma de corroborar que usted calculó bien los tiempos, que calculó los tiempos cercanos, lejanos, de término y inicio, y que calculó bien el término del proyecto. Entonces, si tiene dibujada la red, vea cuáles son los diferentes caminos que podrías tomar, ¿verdad? ¿Cuáles son los diferentes caminos que podrías tomar, ¿verdad? Por decirlo así, como les dije, yo tengo este primer camino para llegar al término. Vean que podría tener este otro camino. Y vean que yo podría tener este otro camino.
Y si yo sumo los tiempos de cada uno de estos caminos, voy a notar que siempre el más largo es el término del proyecto y las actividades que estén en esa ruta son las actividades críticas. Esa es otra forma de poderlo validar. Bueno, acá tenemos la probabilidad del término del proyecto en términos de que la probabilidad de realizarlo, al tener ya una desviación estándar y nosotros conocer los conceptos de desviación estándar y distribución normal para la probabilidad de ocurrencia de los eventos, podríamos determinar si un proyecto es viable o no en cierto tiempo de duración. Si yo ya tengo determinado mi desviación estándar, estoy en una distribución normal y conozco cuál es mi tiempo esperado, yo podría, probabilísticamente hablando, poder contestar en cualquier momento preguntas con respecto si yo pudiese terminar antes de 14 semanas, o cuál es la probabilidad de terminar antes de 4 semanas, o cuál es la probabilidad de terminar en más de 17 semanas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al conocer las probabilidades y ver el comportamiento teniendo desviación estándar y un valor esperado, ya podría ejecutarlo según se conoce en la estadística. Entonces trabaja exactamente igual. La ventaja es que el software no determina la desviación estándar. Entonces, al ya tener la desviación estándar, facilita el cálculo en cualquier momento o estas circunstancias. ¿Verdad? Entonces esto es como de siempre se ha realizado en la curva normal. Se normaliza Z, ¿verdad? ¿verdad? La fecha de entrega tendría que hacerse 16 semanas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que se realice? Entonces yo podría perfectamente hacer este cálculo de la estadística de la realización, ¿verdad? ¿Verdad? Porque me dice, este es el tiempo esperado, ¿verdad? Una distribución. Me preguntan cuánto podría yo terminar antes de 16 semanas. Existe una probabilidad del 71%, ¿verdad? Entonces, esta es la forma como la distribución normal también sirve para el cálculo de las los tiempos de un proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con la determinación de los tiempos, de la estimación de los tiempos, ya logré la desviación estándar. Con el per CPM saqué el tiempo estimado, que eran las 15 semanas. Entonces, como era probabilístico, yo podría comenzar a jugar y preguntarme diferentes cosas acá, ¿verdad? Por acá, entonces, digamos, ¿cuál es la probabilidad que yo dure más de 16 semanas? Bueno, en este caso, ¿qué? 29, 28, 4. 28,4 sería la probabilidad que yo dure más de 16 semanas, ¿verdad? Y así sucesivamente las diferentes preguntas que se puedan hacer. Pues aquí vemos las diferentes respuestas que nos puede dar esta actividad, ¿verdad? Ahora sí, hagamos el ejercicio de colocar este mismo problema, pero que lo coloquemos en función de realizarlo en POM para ver cómo se coloca. Para esto, yo voy a ocupar nuevamente los tiempos. ¿Verdad?
para poderlos copiar y las actividades. Entonces vamos a buscar dónde están los tiempos. Aquí los podemos tomar, pero saquemos mejor con los tiempos con las, donde están con las, los tiempos y la secuenciación. Primero, entonces vamos a buscar primero aquí esta que tenemos, las actividades. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actividades, ¿verdad? Y tenemos la lista de las predecesoras. Para acá, entonces buscaremos en nuestro POM Project Manager, Project Management, el PERT CPM. ¿Verdad? El PERT CPM. Y acá podríamos observar vamos aquí nada más para que lo vean. Vamos a ver para que lo distingan bien. Ok, vea acá donde tenemos Project Management per CPM y aquí lo calcularíamos con un solo tiempo, con 3 tiempos, que es el tiempo estimado, con costos. Aquí es para adelantar según costo, con costos, y si tenemos la media y la desviación estándar o la media y la desviación. Esto para hacer los cálculos correspondientes de el término posible, ¿verdad? Que esto pues ya después se calcularía porque aquí ya tendríamos los cálculos, pero no, en este caso no es nuestro interés. Nuestro interés es con 3 tiempos. Entonces lo primero que nos pide, entonces aquí le vamos a poner fundidora como ejemplo. Tiene 8 actividades y las vamos a llamar de la A a la B. Bueno, en letras vamos a llamarlas. Y lo que tenemos, la estructura es por lista de predecesoras. Entonces, ¿qué tenemos que colocar acá? Si observan, lo que tenemos que colocar por acá es los 3 tiempos, ¿verdad? Los 3 tiempos. ¿Cuáles 3 tiempos? El optimista, el pesimista, el optimista, el más probable, el pesimista y las predecesoras correspondientes para cada actividad. Entonces,
iniciaríamos colocando la lista de las predecesoras, ¿verdad? Que tenemos nosotros acá. ¿verdad? Tendríamos la lista de las predecesoras. ¿verdad? Es lo que tendríamos que colocarlas. Y los tiempos. Este no es el ejercicio. Solo para poderlos ver todos aquí. Ok. Entonces vamos a ir haciendo aquí. A no tiene predecesora ni B, pero C tiene a. A no tiene predecesora ni B tiene predecesora, pero C tiene como predecesora a A. Entonces colocaríamos A acá. C. D tiene a B. D tiene a B como predecesora. E tiene de predecesora a C. Ya las podemos ver. E tenemos a C. F tiene de predecesora a C también. G tiene de predecesora a D. Y en la otra columna se pone la otra E. ¿Cuántas pueden haber aquí? Diferentes cantidades, ¿verdad? Como vean que acá no existe. Lo que usted tiene que tener cuidado que el nombre de la predecesora aquí es la misma que está o usted colocó acá. G, ya hicimos G y H tiene predecesora a F y a G. ¿Ok? Entonces, realizamos lo siguiente. ¿Qué nos falta? Colocar acá los tiempos. ¿Verdad? Los tiempos. Como es, ¿verdad? Nosotros escogimos con tiempo estimado según 3 tiempos. Si hubiéramos tomado la anterior, que era de un solo tiempo, entonces solo tendríamos que colocar un tiempo si ya lo conocemos y tenemos desviaciones calculadas. ¿Verdad? Entonces no tendríamos que calcular esto. Si ya lo tuviéramos, nada más usamos un tiempo. Entonces aquí ahora tenemos que buscar los tiempos. Aquí están los tiempos. Y entonces comenzamos a colocar los tiempos según corresponda. Entonces, A tenemos el tiempo optimista 1. El más probable 2 y el pesimista 3. B tiene 2, 3, 4. C tenemos 1, 2, 3. D tenemos 2, 4, 6. Creo que ya podemos pasarlo por aquí.
fue mucho para arriba. E tenemos 1, 4, 7. F tenemos 1, 2, 9. G tengo 3, 4, 11. H tengo 1, 2 y 3. Dado lo anterior, ya tengo yo montado completamente toda la estructura. Ahora lo único que tengo yo que hacer es resolverlo. ¿Ok? Entonces, si observamos, él ya nos genera la tabla de los 4 tiempos, ¿verdad? ¿Verdad? La tabla de los 4 tiempos. ¿Verdad? Donde podemos ver la actividad, el tiempo estimado de la actividad es A2, B3, C4, que es la tabla que habíamos calculado que era la sumatoria, ¿verdad? ¿Se acuerda que hemos hecho un tiempo optimista, 4 tiempos más probables y un pesimista entre 6? Acá calcula el tiempo total del proyecto, 15 semanas. Nos calcula los tiempos de inicio más tempranos y los tiempos más tardíos. Y acá, donde leemos Slack, que es holgura, hace la determinación de la holgura, indicándonos que los de color rojo vemos que nos dice que tenemos 0 holgura. Es decir, esta actividad se convierte en una actividad crítica. Y las vemos acá, la A, la C, la E, la G y la H. ¿Verdad? Son críticas porque no tienen holguras, ¿verdad? Que no tienen holguras. Hay que ver si todas estarían en una ruta crítica, ¿verdad? Típicamente eso sucede, pero pudiese existir que tengamos diferentes rutas y algunas contengan críticas y otras no, siendo una más crítica que otra que podría ocurrir. Entonces, véase que aquí ya determino yo. Acá yo ya determiné mi cuadro, mi tiempo de duración del proyecto, las holguras para las que no son críticas, la A1, la D1 y la F6. Tiene 6 semanas de holgura, ¿verdad? Entonces, obsérvese que acá yo ya tengo esta construcción para hacerlo. Y vea que aquí me calcula la varianza total del proyecto y la desviación estándar. Entonces, yo ya tengo definido y apuntado cuánto es mi holgura, cuánto es mi tiempo esperado, 15 y 1.76 como tiempo, como la desviación estándar del proyecto. También puedo observar acá los cálculos de los tiempos.
donde tengo aquí determinados, ¿verdad? ¿Ve? Donde teníamos un tiempo, 2 tiempos, 3, y calculé el tiempo. Calculo la desviación estándar, la desviación, y entonces vea que aquí volvimos a poder calcular la desviación estándar. Esto es para tenerlo acá como dato, cómo se calculó el tiempo de cada una de las actividades. Y también podría observar los gráficos. Ve que aquí él me dibuja la red. Vea que me dice que aquí hay una actividad crítica, F. Pero que la ruta crítica es A, C, E, G, H. Esa es la ruta crítica. ¿Verdad? Aquí pudieran haber otros caminos, ¿verdad? Pero vea cómo él me dibuja la ruta crítica. También me enseña el gráfico de donde vemos las actividades de forma secuencial, que muchas veces lo hemos visto de una forma. Y obsérvese que los dibujitos, los que están en rojo, son los críticos, ¿verdad? Las actividades críticas. Observe donde estamos A, C, F, G y H terminan siendo los críticos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 actividades críticas. ¿Verdad? Tenemos esas criticidades, ¿verdad? Entonces, de esta forma, usted ya tiene la resolución de su ejercicio. Y para el cálculo de las probabilidades de la realización de un proyecto, en este caso, usted lo puede determinar de diferentes maneras, ¿verdad? Aunque pues usar la estadística propia de cómo se calcula. ¿Qué sería? Bueno, vamos a ver. Lo podemos hacer aquí por la calculadora de distribución normal. Y vea que él automáticamente me trajo los datos del proyecto. Una media de 15 y una desviación estándar de 76. ¿Verdad? Inmediatamente. Entonces, aquí yo podría ver con un 95% cuáles serían los tiempos, o con un 90%, digamos con un 90% los tiempos, cómo se estaría construyendo. Entonces, aquí vea que yo esperaría 15 semanas con un 90%. Es decir, tengo una probabilidad de terminarlo del 90% el proyecto entre 12 semanas y casi las 18 semanas. 17.90 me da acá. ¿Verdad? Aquí da 17.90 y aquí da 12.09. 12.1 semanas. Entre 12.1 semanas y 17.90 semanas podría decir yo que tengo una probabilidad que este proyecto se termine. Pero también si yo tengo las probabilidades dadas, acá habían hecho la pregunta sobre las 16 semanas. En este caso no sería acá, vamos a ponerle, acá no tendría, sino sería a la derecha. Bueno, así, nada más pegámosle con una cola, que sería de las 16 semanas. Aquí tenemos una sola cola. ¿Cuál sería la probabilidad de 16 semanas? Y lo dibujamos. Y ve, nos dice que tenemos una probabilidad del 71.46, ¿verdad? Eso es lo que dice acá, 41.76, que este proyecto se termine antes de las 16 semanas. O un 28.54, que este proyecto se termine de más de 16 semanas.
Entonces obsérvese que hay diferentes formas o múltiples formas, ¿verdad? A ver si le podemos poner la lupita aquí para que lo puedan ver. Donde está el 16, donde está 15 y 24. ¿Verdad? Entonces, esto es una herramienta muy sencilla para el cálculo de probabilidades. Espero que les hubiese quedado claro, que lo hubiera entendido y les invito a seguir practicando para próximos proyectos y trabajos. Nos vemos y bendiciones.